La forma tridimensional que en sí nosotros tenemos habla totalmente de nuestra genética. Cuando vamos a la playa y vemos un hombre, una mujer, simplemente en bañador, vamos a ver su genética y la vamos a entender muy fácilmente. Vamos a decir, está bien proporcionado, no está bien proporcionado, acumula grasas, no acumula grasas, tiene un buen tono muscular, tiene un mal tono muscular, tiene un buen cuerpo a nivel óseo o tiene algo totalmente desproporcionado porque a lo mejor sus hombros sean mucho más estrechos que sus caderas. La genética la vemos en la forma. Os voy a poner también una imagen, esta que veis en pantalla, que tiene que ver con unos pantalones que David Bowie llevó durante los años 70 y que mostraban de forma muy artística una creación de moda. Sin embargo, a que vosotros no tenéis unos pantalones así en vuestro armario, a que no conocéis a alguien que tenga unos pantalones como estos en su armario. Y es lo normal. ¿Por qué? Porque indicarían una muy mala genética, en el sentido que, si os fijáis en la fotografía, lo que hace es acumular teóricamente grasa en la zona de las piernas, lo cual se las deformaría por completo. ¿Qué significaría? Que no tendría un buen metabolismo y ese metabolismo haría que no tuviera una buena genética. Así que la forma tridimensional que le damos a nuestra barba, ya sea vista lateralmente o de frente, es muy importante y también habla de nuestra genética. Como os decía en el primer vídeo, valoramos la genética y la normalidad de la genética con respecto a nuestra misma especie. Y la barba puede jugar muy en contra. Esto que os hablo tiene que ver cuando, siempre y cuando, mejor dicho, buscamos ser más atractivos. Con una barba podemos pretender ser más raros y llamar, por ejemplo, la atención sobre nosotros mismos. Podemos pretender también tener una imagen un poco más clasista y distante de cara a los demás. Podemos querer tener cara de malos y a lo mejor nos hacemos un corte de pelo pues con una cresta o también con la barba. Podemos enfatizar un poco el que tengamos una apariencia un poquito más dura, un poquito más mala. Pero cuando queremos resultar más atractivos sexualmente, de cara a los demás, la ciencia ya nos lo ha dejado claro. El resto puede ser algo más bien cultural. El parecer algo más malo, lógicamente no vamos a hacer exactamente el mismo arreglo de pelo aquí en Europa, en América, por ejemplo, o bien en África. No tendría nada que ver realmente mezclarnos con una cultura o con la otra, de este tiempo o de hace 500 años o de hace 1000 años. Hay cosas que son culturales, pero lo que es el atractivo sexual de un hombre o de una mujer ya es algo que la ciencia ha desgranado, y de eso es de lo que os voy a hablar, de cómo resultar más atractivos, o bien que conozcáis cómo podéis resultar menos atractivos. Los desequilibrios a nivel genético nunca juegan a favor. Quiero que os fijéis en esta foto. Esta fotografía de este hombre con esta barba tiene para mí un grave defecto, y es ese pelo. Cuando se utiliza una cera que tiene base de aceite, no se distingue de la producción de sebo. Es decir, que alguien que tuviera un exceso de sebo, que tuviera un cabello muy graso, resultaría exactamente igual que cuando utilizas una cera con base de aceite. Lo que parece es que eres un seboso, y las mujeres normalmente cuando ven a un hombre con un pelo así no le tocarían ni con un palo. Puede que a los hombres nos guste porque nos dé un aspecto a lo mejor como de pulido, realmente, ¿no? Como un coche cuando lo pules y brilla al sol. Lo que ven ellas en realidad no es eso. Incluso lo que nosotros vemos cuando vemos a algún amigo con una cera muy parecida a esa o con un exceso de gomina en el pelo, es que nos da un poco de cosa, porque sabemos que al tocarlo nos vamos a quedar pegados. Los desequilibrios a nivel hormonal nunca son atractivos o nunca nos van a hacer más atractivos. Vamos a poner ejemplos concretos con la barba. Hay tres grandes desequilibrios que os quiero, digamos, mostrar y que jugarían totalmente en nuestra contra. Vamos a empezar con el primero, que tiene que ver con un exceso de testosterona. Vamos a ello. Vamos a utilizar, como siempre, esta fotografía, que me es un recurso muy fácil en vez de tener un maniquí con el cual trabajar. Así que a este modelo le vais a conocer, digamos, muy a fondo, porque lo voy a seguir utilizando en más ocasiones.
El desequilibrio de la testosterona se manifiesta cuando ensalzamos la caída de la barbilla o la pronunciación de la barbilla, mejor dicho, o la caída de la mandíbula hacia adelante de manera muy pronunciada. En una barba normal, cuando la dejas crecer tanto en la parte superior como en la parte inferior, arreglando lo mínimo o incluso subiendo las líneas, como os había dicho, en la parte del cuello o bajándolas ligeramente en la parte de los pómulos, hay un equilibrio que no remarca especialmente, si os fijáis en mi barba de lado, no remarca especialmente una caída muy pronunciada, digamos, de mi barba. Sin embargo, hay barberos que de manera, supongo que artística, decidieron empezar a pronunciar esto, la caída de la barbilla, el pronunciar un poquito más la barbilla y la mandíbula hacia adelante, haciendo una caída mucho más agresiva para eliminar parte de la zona del pelo que tenemos en el cuello. Bien, eso lo que indica es un desequilibrio de testosterona. Y los desequilibrios de testosterona no juegan tampoco genéticamente a nuestro favor, realmente para resultar al menos más atractivos. Podemos parecer más pintorescos y eso a lo mejor nos viene bien. Depende de la profesión que tengas, si quieres recabar toda la información o que recaiga toda la información, toda la atención sobre ti, mejor dicho, te puede venir muy bien, pero si quieres resultar más atractivo, eso no te va a favorecer. En la literatura clásica, lo que hacían, por ejemplo, con las brujas, o lo que hicieron en su momento, mejor dicho, con las brujas, era pronunciar su nariz, hacerla más puntiaguda y pronunciar también su barbilla. 200, 300 años, 400 años después, hemos descubierto, gracias a la ciencia, que cuando se pronuncia, se hace más puntiaguda la nariz o la barbilla, lo que indica es un desequilibrio de la hormona testosterona. Es decir, ¿qué hacían con las brujas para hacerlas más feas y menos deseables? Que la gente, que la juventud, que los hombres y las mujeres no desearan ser brujos y estar en el lado del mal. Pues lo que hacían era, o lo que hicieron en su momento fue masculinizarlos. Masculinizar a las brujas alargando, haciendo más puntiaguda su nariz y haciendo más puntiaguda su barbilla, de manera que no gustaba ni a hombres ni a mujeres aquella figura que representaba, se les hacía feas, se las quería enfear realmente. Lo mismo que nos ocurre cuando nosotros también manifestamos ese mismo desequilibrio haciendo una elongación de lo que sería nuestra mandíbula y que hace que nuestra barbilla sea más prominente. Un desequilibrio de testosterona, quien lo padece, lo sufre normalmente. Lo sufre porque cuando va a la playa, al tener un exceso de vello muy pronunciado, y la testosterona hace eso, va a tener muchísimo pelo en la espalda, muchísimo pelo, digamos, en el tronco, en el pecho, en las piernas, en los brazos. Y las mujeres, cuando ven un desequilibrio de testosterona, son sumamente crueles, no les gusta, reconocen esa mala genética porque, como os dije en el primer vídeo, tenemos áreas neuronales específicas que se encargan de valorar la genética y valorar ese equilibrio, que no haya un exceso de absolutamente nada, sino que juegue el equilibrio para hacernos más atractivos. Normalmente esos hombres terminan depilándose la mayor parte de las veces, tanto el pecho como la espalda, y cuando esto lo alargamos, estamos manifestando ese equilibrio de testosterona. No nos hace más atractivos. Siempre tendríamos que dejar crecer el vello, como os decía en las relaciones anteriores, también en el cuello, y eso va a hacer que no se vea esa barbilla tan sumamente pronunciada. No juega nunca a nuestro favor para ser más atractivo. Segundo desequilibrio metabólico en este caso, ya no tanto hormonal, aunque las hormonas también influyen. Mucha gente insiste en abrirse la barba, en hacérsela mucho más ancha de lo que en realidad es y debería demostrar. ¿Qué es lo que indicaría metabólicamente el que nos ensanchemos la cara? Pues que acumulamos grasa, que nuestro metabolismo no gestiona muy bien, digamos, la introducción de alimentos y la acumulación de los mismos, con lo cual el ensancharnos la barba, el abrirla más y más y más, no nos hace nunca más atractivos. Insisto en esto de atractivos porque a lo mejor no es lo que pretendéis buscar. Hay barbas, y en este cuadro se muestran también algunas, que no pretendían ser o hacer de sus portadores alguien más atractivo. A veces era parecer a alguien más raro, a alguien más duro, a alguien más distante, pero nunca más atractivo. El ensanchar, por lo tanto, digamos, nuestro cráneo, o hacerlo tan ancho como alto,
no es un buen hándicap, ¿vale? Que nuestra, digamos, amplitud máxima sea casi igual a la que tenemos de anchura porque nos empeñamos en abrir la barba, no es nada normal. Nuestra morfología reconocible, digamos, por el cerebro de otros humanos, no es esa. Es la barba lo más ajustada posible siempre a nuestro rostro. Cualquier otra cosa juega en nuestra contra siempre. Vamos con el tercero de los puntos de desequilibrio en nuestro rostro con la barba. Vamos a movernos un poco, venga, vamos a ir con el cable. ¿Qué podemos enfocar más? Vamos a ponernos aquí junto al teléfono y os explico algo sobre mi barba. Mi barba no me hace nunca más atractivo. Sí, hay mucha gente que me dice: tu barba es que ya es demasiado larga, se te abre mucho, se te ensancha un poquito. Efectivamente, mi barba no hace atractivo a nadie, no hace más atractivo. Es más, nos empeora físicamente a todos, no nos hace tan atractivos. Nos puede parecer que nos hacen más duros, y hay mucha gente que le gusta llevar una barba larga, no solamente porque a veces te puedes ocultar un poquito en ella, sino porque te ves en el espejo y te ves un poquito más duro. Realmente te sientes un poco como un león, te sientes como me como el mundo, o tengo la suficiente confianza cuando me veo con esta imagen como para comerme el mundo. Y eso está muy bien, pero realmente lo que tenemos que reconocer los que llevamos una barba de dimensiones tan grandes como la mía es que nos rompe por completo la morfología reconocible de un ser humano. Lo normal es que sean las sienes, la zona más ancha, cuando se ve a alguien de frente, que aquí tengamos el mayor ancho en nuestro rostro, seguido de los pómulos, y lo menos ancho en realidad sería la barbilla, y con nuestra barba, que se funde con nuestra barbilla, es al contrario, nuestra máxima plenitud es aquí. Es mucho más ancha esta zona de aquí que nuestras sienes y que nuestros pómulos, con lo cual rompe la morfología reconocible de un ser humano, nos hace menos atractivos, nos desproporciona, porque realmente cuando se tiene una barba tupida y tan larga como la mía, se confunde un poquito pues la zona de la barbilla con la del pelo, se funde todo en uno, y lo que nos crea es una forma de un todo. Se nota incluso a la hora de vestir. No es lo mismo ponerse una camiseta o una camisa teniendo una barba larga que teniendo una barba corta o no teniendo barba. O sea, la imagen que transmites es totalmente distorsionada cuando la tienes tan sumamente larga. Esto no nos hace nunca más atractivos. Y lo normal cuando se tiene una mega barba, cuando ya está muy desproporcionada, cuando te toca el pecho prácticamente, cuando estás en una posición recta y la barba te es capaz de tocar el pecho, eso sería considerada una mega barba. No es posible controlarla. La puedes intentar controlar con el secador, con la plancha, echándole cera, pero siempre va a tender de manera natural a abrirse. Si vas paseando por la calle y de repente hay algo de viento, se te va a abrir y vas a parecer pues una morsa prácticamente. Es algo que nos pasa a todos y todos intentamos siempre permanentemente ajustarla lo más posible al rostro, lo deberíamos, y estilizarla un poquito. Pero no siempre es posible, depende mucho de las dimensiones de nuestra barba. Pero esto sería un desequilibrio de la hormona de crecimiento, lo que muestra. El que esto sea más ancho que mis pómulos y que mis sienes, lo que indicaría sería un desequilibrio en la hormona del crecimiento que se manifiesta por el desarrollo maxilofacial inferior sumamente grande. En medicina se conoce como gigantismo, y las personas que padecen de gigantismo no resultan nunca más atractivas. Hay áreas neuronales no solamente específicas encargadas de ver la buena genética y valorarla rápidamente, sino de ver incluso la normalidad de las caras. Tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama el giro fusiforme. El giro fusiforme es capaz de distinguir, por ejemplo, si entras en un museo de cera, la cara de un neandertal de la cara de un humanoide. La distingue perfectamente. Es lo que nos hace ver la normalidad incluso psíquica de alguien. Nos podemos tropezar con alguien y ver si psíquicamente está equilibrado o no, casi por su mirada, por cómo, digamos, orquesta los 42 músculos faciales, podemos ver si está en su sano juicio o no. Son cosas que realmente nuestro cerebro distingue y visualiza muy rápidamente, y la barba nos puede distorsionar mucho a nivel genético. Puede hacernos parecer que tenemos gigantismo cuando en realidad no lo tenemos, que tenemos un desequilibrio de testosterona cuando en realidad no lo tenemos. Yo creo que una de las peores barbas que he visto en mi vida y que he intentado arreglar, pero le dije no se puede hacer gran cosa, fue un chico que vino hace un tiempo, hace
yo creo que hace 1 año y medio más o menos que lo atendía aquí, y que venía con toda esta parte de aquí abajo, toda prácticamente afeitada. Tenía pelo prácticamente solamente desde el hueso de la mandíbula hacia abajo. Tenía un largo como el que tengo yo, un poquito menos. Y lo que estaba era condenado a plancharse la barba permanentemente para cubrir precisamente la zona de pelo que no tenía en el cuello, porque si no se veía tan sumamente raro, tan sumamente desproporcionado, y parecía tan raro el que tuviera el pelo tan liso en la barba y se lo tenía que planchar, que era absurdo. Menos atractivo podía parecer cualquier cosa. Llamativo, sí. Para focalizar la atención, también. Pero atractivo, jamás. Porque manifestaba un claro desequilibrio. Puede que no conozcáis muy bien lo del giro fusiforme, lo de las áreas neuronales que se encargan de reconocer la normalidad de una cara, pero lo tenemos. El desconocerlo no significa que no nos afecte. Es como cuando nos ponemos o nos calzamos un bañador. La gente va a ver nuestra genética y la ve en las formas, igual que los pantalones de David Bowie. Por eso la forma tridimensional de la barba, no solamente el cómo se ve de frente, que eso en casa lo podéis ver, sino el cómo se ve de lado es importante, no, es muy importante. También deciros que cuando la barba es excesivamente larga jamás nos va a hacer atractivos, porque desproporciona también nuestra cara, nuestra fisionomía prácticamente. Yo os diría que una barba corta sería siempre lo que más atractivo nos va a hacer. En uno de los vídeos atrás, de hecho creo recordar que dije que las barbas minimalistas, por ejemplo, son las que más atraen a las mujeres, porque les pinchan menos, les molestan menos cuando nos besan, por ejemplo, y son ese toque masculino justo, exacto, que indica que tenemos testosterona, pero no tenemos ningún tipo de desequilibrio. Y normalmente, más allá de esas barbas minimalistas, una barba relativamente corta, pues de 1, de 2 centímetros, que nos cree ligeramente un pequeño frontal que cubra un poco la parte de atrás y que no se vea la parte del cuello, que no nos haga la cara muy redonda, esas son las barbas que más atractivos siempre nos van a hacer. Cuando no tenemos un exceso de vello en la cara y no nos deforma la forma reconocible de nuestra cara, porque cuando ya no se ve la cara, y en mí, por ejemplo, ya no se ve prácticamente el hueso de la mandíbula, no somos reconocibles como humanos propiamente. Nos podemos sentir bien igualmente, a lo mejor nos vemos en el espejo y yo creo que mucha gente se siente muy a gusto con las barbas porque se ven y se ven como un león y se sienten poderosos, grandes. Yo, alguien que vea o que venga hasta aquí, hasta la barbería de Santo Domingo, a arreglarse una mega barba, de lo que yo llamo una mega barba como la mía, a mí me presta. Creo que lleva mucho trabajo, lleva un esfuerzo y me gusta verlo. No me gusta llevar tanto a día de hoy esta barba. Sufro mucho porque yo no pretendo llamar la atención y la llamo en exceso. El otro día estuve en un banco en el centro de mi ciudad y yo creo que solamente me faltó hacer algún grito de carácter yihadista para que todos se echaran al suelo, porque todo el mundo me miraba la barba y me siento sumamente incómodo. De hecho, cada vez que salgo, por ejemplo, los fines de semana, no, hace tiempo ya que no salgo de noche. ¿Por qué? Porque las mujeres, sin permiso, te tocan la barba para ver cómo es el pelo de la barba, tienen curiosidad, pero no te piden permiso, oye, ¿puedo tocarte? No, te lo tocan sin más, como si no te fueras a dar cuenta, cosa que a los barbudos que tenemos esta dimensión nos enfurece un poquito, nos sentimos como que nos hubieran metido mano y no nos gusta realmente el que nos toquen el pelo. Cada vez que voy a un lavabo, digamos en alguno de los bares, todo el mundo tiene que hacer algún comentario sobre, tío, ¿qué barba tienes? No lo llevo bien. Cada vez que simplemente cruzo en un paso de cebra de un lado de la calle a otro, siempre alguien se para con el coche y se me queda mirando. Es algo que detesto. Me gusta mi barba, me gusta el aspecto de Leónidas que me da un poquito. Me gusta que la gente pues reaccione con mi barba. Forma parte de la diversión, pero lo que va, digamos, contra llevar una barba tan larga socialmente es un estigma demasiado pesado, al menos lo es para mí. Me encantan estas barbas en los demás y arreglarlas es esculpir. Yo disfruto arreglando una barba larga, pero dentro de poco la voy a reducir a la mínima expresión, porque yo necesito ya verme la cara y hace tiempo que no la veo realmente. Así que no os asustéis mucho si dentro de poco en algunos vídeos o si me venís a ver a lo mejor a la barbería para que os arregle la vuestra o vuestro pelo, veis que ya no tengo las mismas dimensiones en mi barba. Voy a tener algo de barba, pero va a ser mínimo realmente. No me voy a afeitar porque detesto afeitarme, pero una barba de una semana, a lo mejor, o como mucho de un mes, va a ser probablemente por lo que me decante a partir de casi ya de ya
por una cuestión también de verme a mí mismo, que hace tiempo que no me veo. Una barba de estas lleva unos 2 años de trabajo aproximadamente, cortando, arreglando, y la he disfrutado, pero ahora voy a entrar en otra etapa totalmente distinta. Entonces, más allá de esto, daros las gracias, como siempre, por todos los me gusta que me dais en YouTube, las manitas arriba siempre se agradecen, por compartir absolutamente todos los vídeos. Muchas gracias por todos, nos vemos muy pronto, y lo siguiente que os voy a hablar, no os lo perdáis, es sumamente interesante, tiene que ver con esto que os estaba contando al final, tiene que ver con la memoria genética, lo que vemos cuando vemos una barba como la que llevo yo, con una mega barba, qué es lo que nos transmite y por qué. Nos vemos muy pronto, gracias, hasta la próxima.